Y hoy, como dije en la oración, hoy damos inicio a una nueva serie. La serie lleva por título La salvación es del Señor. Y esa salvación que es del Señor nos va a llevar por cuatro capítulos que nos mostrarán quién es ese Dios que salva. Y yo quiero animarte a que abras tu Biblia en el libro de Jonás, tu Biblia en el capítulo 1 del libro de Jonás. Y probablemente muchos de nosotros hasta este punto lo que conocemos de Jonás es aquella famosa canción que nos enseñaron en la escuela dominical. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, cuchuplum, y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Una bonita canción, pero no necesariamente expresa la realidad del libro de Jonás de manera completa. Y más aún, tampoco deja con mucha claridad el rol que hizo el pez, ni tampoco la razón por la cual el pez se lo tragó. Así que eso nosotros lo cantábamos. Muchas veces solo conocemos eso del libro de Jonás. Algunos no han leído el libro de Jonás, algunos se están animando a leer el libro de Jonás. Pero esta serie que iniciamos, Las salvaciones del Señor, es basada en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás, para que usted lo entienda, es uno de los libros proféticos que llamamos profetas menores. De hecho, están en un solo rollo y le llaman el rollo de los 12. Es un rollo donde encontramos los 12 profetas menores. Y si usted fue o ha ido a la clase de Antiguo Testamento en Fidelis, recordará que se le llamaba profetas menores, no porque eran inferiores de ninguna manera, sino porque su contenido era corto. Y este libro que tenemos aquí del profeta Jonás es el único de estos profetas menores en su colección por varias razones. Porque este libro, en lugar de tener una colección de profecías o oráculos donde se escribieron las profecías de estos profetas, ese no es el caso del libro de Jonás. De hecho, lo que Jonás profetiza es una línea y la encontramos en el capítulo 3, versículo 4, que veremos en algunas semanas. Jonás también es un libro y ha sido un libro de mucho debate, porque en medio de los estudiosos se preguntan si es un libro histórico o es un libro mitológico o es una alegoría o fue una parábola. Bueno, nosotros nos inclinamos que es un libro histórico, porque Jesús lo considera un libro histórico. Cuando en Mateo, hablando con los fariseos, Jesús hace referencia al libro de Jonás de manera histórica. Nosotros creemos que este libro pues contiene unas verdades que nos van a servir de alguna manera en nuestro caminar de fe. Jonás tenía una perspectiva incompleta de Dios, aunque era un siervo de Dios. Él creía que Dios era creador de todo, pero él creía que la salvación solamente era para los judíos, era solamente para Israel, lo cual es una percepción incompleta. Jonás no había comprendido que el Señor iba a ser tan compasivo con las demás naciones como lo era con Israel. Sin embargo, hay algo que yo quiero que le quede claro durante toda la serie y que probablemente le va a chocar. El libro de Jonás no trata de Jonás, aunque habla de Jonás. El libro de Jonás no trata del gran pez, aunque habla del gran pez. El libro de Jonás no trata de Nínive, aunque hablaremos de Nínive. El libro de Jonás trata de Dios como creador, soberano, Señor y sustentador de todo lo que existe, y el plan que Dios tiene para salvar aún a los peores pecadores, como vimos en el bautismo, en los 4 bautismos que tuvimos. ¿Revelando qué de Dios? Revelando muchas cosas, revelando que Dios es un Dios compasivo, revelando que Dios es un Dios misericordioso, revelando que Dios es un Dios soberano y que la salvación es de Dios. Por lo tanto, a Él le pertenece, Él se complace en salvar a quien Él soberanamente decida salvar. Ahora, como iglesia, ¿cómo nos va a ayudar toda esta serie? Una serie de 4 sermones. ¿Cómo nos va a ayudar esta serie? Bueno, la historia de Jonás
nos da una fuerte advertencia, porque los cristianos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, podemos caer en el error y perder la bendición de ver la gracia de Dios extendida fuera de nuestro entendimiento o de nuestro círculo de salvación. En ocasiones pensamos como Jonás que nosotros somos los únicos que somos salvos, o que Dios solamente salva al que piensa como yo. Bueno, Dios va a salvar por medio de su evangelio y va a llamar a todas sus ovejas a la verdad de su evangelio. Eso sin duda alguna, pero es una advertencia para que nosotros recordemos que Dios va a salvar a gente de toda lengua, tribu y nación, de todo país, de todo trasfondo religioso, de todo trasfondo social, económico. El libro de Jonás nos da una clara evidencia de la soberanía de Dios y del poder de Dios para salvar. Así que, como le dije, el libro de Jonás, aunque habla de Jonás, no trata de Jonás, sino trata del Dios que salva. Y quiero animarte, hermanos. Yo quiero que al principio de la serie, quiero animarte a ver la verdad central, y es que Dios quiere que las buenas nuevas de salvación sean proclamadas a todos los pueblos que no conocen la salvación de Dios. Ese es el espíritu detrás. Y yo sé que en medio nuestro hay personas que representan más de 14 naciones. No sé las visitas que nos visitan, que quizás añaden otras naciones, pero el llamado que es claro y evidente es que nosotros seamos agentes de la proclamación de las buenas nuevas a todas las naciones, a todos los contextos, a todas las clases sociales, a todos estatus migratorio. Dios quiere que esta salvación sea proclamada. Así que a la luz del texto de hoy que vamos a leer, quiero darte la idea central del sermón. Y esta es la idea central: Dios es soberano en salvar a pecadores que sin merecerlo son receptores de su misericordia y de su gracia, ya que al ver su propia incapacidad de salvarse, temen a Dios y le adoran. De hecho, voy a leer el texto y usted va a ver cómo esta idea central está presente en todo el texto. Así que abra conmigo Jonás capítulo 1, encienda su Biblia, si lo tiene digital, no se distraiga, apague las notificaciones. Y vamos al capítulo 1, y qué bueno que al principio del año nos vamos a enfocar no en Jonás, sino en Dios. Palabra de Dios del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató el mar, un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, arrojando al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Versículo 7: y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Y ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes.
Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Qué declaración. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sé si usted puede ver la idea central que acabo de mencionar y que voy a repetir. Dios es soberano en salvar pecadores que sin merecerlo son receptores de su misericordia y su gracia, ya que al ver su propia incapacidad de salvarse, temen a Dios y le adoran. Ahora bien, como dije al principio, voy a estar repitiendo durante toda la serie, aunque el libro habla de Jonás, no trata de Jonás, se trata del Dios que Jonás salió o quería huir de su presencia. Se trata del Dios soberano, creador del cielo y la tierra, el Dios que tiene señorío sobre el mar, sobre los animales, sobre su creación. Así que preparémonos durante toda esta serie para conocer la revelación del Dios que salva. Preparémonos durante este sermón para conocer al Dios que salva. Ese es el título del sermón en el día de hoy: el Dios que salva. Y déjame presentarle 3 aspectos que vemos de este Dios que salva en este texto. Déjame presentarle cómo Dios se muestra en este texto y qué vamos a conocer del Dios que salva. Primero vamos a conocer que Él es soberano al salvar a Nínive, una nación malvada. Versículo 1 al 3. Segundo, vamos a ver que Él es misericordioso al salvar a los marineros idólatras. Y tercero, que Él extiende gracia para salvar a Jonás, rebelde y desobediente. Así que vamos a ver que Él es soberano para salvar a Nínive, una nación malvada. Él es misericordioso al salvar a los marineros idólatras, y extiende gracia para salvar a Jonás, un hombre rebelde y desobediente. Así que vamos a ver el versículo 1 y 3 y vamos a ver cómo Dios es soberano al salvar esta nación malvada. Versículo 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Y mire lo que dice de esta ciudad: porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Ok? Jonás se levantó. En eso fue medio obediente. Por eso es que la media obediencia no es obediencia. Él se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje. Mire cuán determinado él estaba para desobedecer a Dios, que fue capaz de pagar para pecar. Y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. 2 veces aparece lejos de la presencia del Señor en menos de 3 versículos, en 3 versículos. Lo que es evidente que el autor quiere dejarnos saber la intención marcada de Jonás desobedecer y ir a una nación que era malvada en gran manera. Ahora, el libro claramente nos inicia mostrándonos la intención de Dios de extender gracia a una nación pagana. Recuerde, Nínive no era judía. Nínive no pertenecía ni a Israel del norte ni a Israel del sur. Nínive era una nación pagana, de hecho, tan malvada que representó por muchos años una amenaza para el pueblo de Israel. Ahora, mire cómo en este versículo Dios inmediatamente aparece como la fuente de salvación y cómo Él es quien define la misión para salvar. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad,
y proclama contra ella. Ese proclama es indiscutiblemente el llamado de advertencia que los profetas Dios levantaba para llamar la atención al arrepentimiento, dándole la oportunidad de que se arrepintieran antes de que el juicio de Dios cayera sobre ella. Y Jonás es el instrumento para llevar la misión, y esta misión, si pudiéramos decir, una misión de gracia a una ciudad en desgracia. La palabra de Dios vino a Jonás, y Jonás no le hizo caso. Ahora, ¿quién es Jonás? Bueno, el profeta era de Gat-Hefer, que daba varios kilómetros de Nazaret. Quizás usted puede conocer de Nazaret por la historia de Jesús. No se sabe nada de su padre, solamente lo que significa su nombre, hijo de fidelidad. El nombre de Jonás significa paloma, y asociamos siempre la paloma con paz y con pureza. Yo no creo que cuando pensemos en paloma y en Jonás ni pensamos ni en paz ni en pureza. Usted recuerda que Israel a este punto había sido dividido en Israel del norte, Israel del sur. Israel del norte habían 10 naciones, Israel del sur solamente 2 naciones. Israel del norte era el lugar donde Jonás estaba profetizando, había sido llamado a profetizar. Y solo se menciona a Jonás, y lo vamos a ver más adelante, en otro texto en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes. Ahora, la historia ubica a Jonás en el gobierno, en el reinado de Jeroboam el segundo, y la misión era muy clara, era ir a Nínive. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Es malvada, es pecadora Jonás, y lo único que tú tienes que hacer como mi mensajero, como mi misionero, ir y proclamar arrepentimiento. Así que es claro que Dios es la fuente de gracia y Él es el responsable de enviar, porque es soberano, es el creador de todo lo que existe, gobierna sobre todo lo que existe, y Él es creador de nosotros también, y Él gobierna sobre nosotros también. Lo segundo es que el emisario va a ser Jonás, pero los receptores serán Nínive. Como dije, esta ciudad hoy está cerca de la ciudad moderna Mosul en Irak, para que usted tenga una idea, situada cerca del río Tigres, unos 600 kilómetros arriba del Golfo Pérsico al norte de Irak. Los que han tenido la oportunidad de ir a la guerra, como el hermano Joseph, él puede ubicar un poco esto de Irak y el Golfo. Por ahí se encuentra Nínive. No solamente era capital del imperio asirio, sino también era un símbolo de poder. Nínive era un símbolo de señorío. La ciudad era detestada por los pueblos a causa de la manera tan malvada y despiadada como ellos conquistaban. Hay quienes comparan a Nínive y la manera como ellos conquistaban con tanta maldad y frivolidad como lo hacía el grupo islámico ISIS. Así que no era cualquier nación. Eran malvados, despiadados con las naciones que ellos conquistaban. Y esta nación, aunque usted no lo crea, la Biblia dice cuál fue su origen. En Génesis capítulo 10, versículo 8 en adelante, fue fundada por Nimrod. Llegó a ser poderoso en tierra. Estoy leyendo Génesis 10, versículo 9. Él fue un poderoso cazador, Nimrod, delante del Señor. Y se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, el comienzo de su reino fue Babel, Erech Acab, Calné, en la tierra de Sinar, versículo 11 de Génesis 10. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó a Nínive. Aquella es la gran ciudad, dice Génesis 10. Así que para que usted tenga una idea de lo que está, de quién es Nínive. Nínive competía con Babilonia. Competía en muchas razones, en belleza, esplendor, palacios reales, templos, jardines, una impresionante biblioteca, una de las más grandes del antiguo mundo, más de 26,000 tablillas de arcilla que tenían récord históricos. Así que había mucho poder en esta nación, había mucho orgullo en esta nación, había mucha arrogancia, había mucha maldad, había mucho pecado. Era una ciudad en desgracia, aunque era rica, poderosa. Y mire que el Señor la caracteriza como una ciudad malvada, al punto de que su maldad llegó aquí. ¿Merecedora de qué? Del juicio. Una ciudad tan malvada, lo que merece es lo que merece todo pecador, el juicio de Dios.
Sin embargo, Dios está aquí mostrándose como un Dios con un plan de salvación aún para una nación tan malvada como Nínive. Lo que nos hace pensar, si nosotros ahora mismo pensamos en pueblos malvados o naciones malvadas o grupos étnicos malvados, que nada escapa de esta gracia soberana, de que Dios es capaz de salvar aún a la peor nación que nos cruce por la mente en este momento. Dios quería llevarle el mensaje de salvación que salva al peor de los pecadores o a la ciudad peor. Dios tiene una misión, tiene en mente un misionero para proclamar este mensaje. Sin embargo, el texto en los versículos 2 y 3 nos dice cómo responde Jonás a su misión. Responde con rebelión y en huida. Versículo 3, se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pagó y se montó en su barco, lejos de la presencia de Dios. Déjeme darle una idea de lo que se representaría este distanciamiento. Tarsis, algunos entienden que está al sureste de España y representaba el lugar más lejano para los israelitas. Así que lo que hacía y lo que quería Jonás era ir al lugar más lejano que él tenía en su mente, según el entendimiento de ese momento. ¿Qué medio de transporte busca? El medio de transporte que lo pudiera llevar al lugar más lejos que él tenía en su mente, en su conocimiento. Va a Jope, a una ciudad donde hay puerto, no es israelita, y de ahí se embarca para Tarsis. Pero déjeme decirle algo. Es bueno que sepamos que Jonás no fue siempre así. Jonás no fue así. Déjeme leerle 2 de Reyes capítulo 14 versículo 23, que es la única ocasión fuera del libro de Jonás donde se menciona a Jonás. 2 de Reyes 14 dice, él, refiriéndose al rey de Israel, Amasías, en ese momento, estaba Israel y Jeroboam como los reyes, norte y sur. Él, refiriéndose a Amasías, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Jamar hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la palabra que Dios le había dado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Hefer. Usted puede ver que Jonás no siempre fue un profeta rebelde. Jonás obedecía. Es para ir a Israel, claro, yo voy. Siervo de Dios, dice el texto. Siervo de Dios, su siervo, lo llama 2 de Reyes. El problema es que en esta ocasión él ve que Dios quiere extender gracia a una nación enemiga, y ahí como que empezaron a afectar sus intereses personales. Y en lugar de ir a Nínive, que le quedaba más o menos a 500 millas de donde él estaba, que es más o menos como de aquí a Missouri, 500 millas, él decide ir a Tarsis, que es más o menos de aquí a Guatemala. ¿Usted ve la comparación? Él podía ir o de aquí a Missouri o de aquí a Guatemala. Y él quería ir tan lejos como él pudiera. Pero lo que nos llama la atención es que su intención no era alejarse territorialmente necesariamente, sino alejarse de la misión que Dios le había dado. Así que mira cómo él se rebela contra Dios. Primero se levanta, huye a Tarsis. Segundo, quiere alejarse de la presencia de Dios, dice el texto. Yo no sé usted, pero leyendo el texto, lo primero que me viene a la mente es ¿qué significa alejarse de la presencia de Dios? Porque usted y yo podemos tener una idea de lo que significa alejarse de la presencia de Dios. Pero ¿qué significa? ¿Qué tiene el autor en mente? Bueno, la primera vez que nosotros encontramos esa palabra en la Biblia es en Génesis capítulo 4, versículo 16, cuando dice que salió Caín de la presencia del Señor. Es la primera vez que aparece. Sin embargo, en el caso de Jonás, como profeta, cada vez que un profeta era llamado a profetizar, profetizaba desde la presencia de Dios. Usted puede ver varios textos que hace referencia. Por lo tanto, en el contexto de un profeta, huir de la presencia de Dios era enfáticamente rechazar la voluntad de Dios para servir a Dios. Eso significa, y es lo que el autor quiere dejarnos
en mente que Jonás estaba listo para huir radicalmente del plan de Dios y la voluntad de Dios para obedecer a Dios. Así que es una rebelión abierta contra la soberanía de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Jonás básicamente está rechazando el plan de salvación, el plan de gracia que Dios tenía para una nación enemiga, pagana, fuerte, despiadada. ¿Y cuál es la razón? Bueno, nosotros vamos a ver más adelante, pero es indiscutiblemente, en el cuarto sermón lo vamos a ver. Lo primero es su pecado. O sea, Jonás rechaza la voluntad de Dios y decide desobedecer por su pecado. No le demos mucha vuelta a eso. Pero probablemente su egoísmo, su celo, su falta de compasión. Cuando nosotros vamos al último capítulo, en el último sermón de la serie, dice que cuando Dios hace lo que hace con Nínive, Jonás dice: yo sabía, por eso era que yo no quería. Pero yo sabía que tú lo ibas a salvar. Tú siempre salvando. Lo cual habla de un corazón egoísta que solamente ve la salvación para sí mismo, o que solo le interesa la salvación para sí mismo. Lo cual es una irresponsabilidad también, lo que vemos en Jonás, culpar a Dios por su pecado. Ahora, hermanos y hermanas, el Dios que salva es soberano para salvar aún a la peor ciudad que le venga a la mente. Y la ciudad no es edificio, es gente malvada que peca abiertamente y desobedece abiertamente y se rebela abiertamente contra la voluntad de Dios. Es la misma manera como pecó Adán en Edén. Cuando no solamente Dios le dice: no hagas de esto, él lo hace. Y vemos a Adán que cuando Dios lo llama a capítulo, lo primero que hace Adán es lo mismo que hizo Jonás en el capítulo 4. Dios, tú eres culpable porque el problema vino por la mujer que tú me diste. Yo creo que es un patrón que tenemos todos los que pecamos, y es que siempre vemos el pecado en el otro. Es la misma manera como nosotros pecamos. Nosotros queremos justificar nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios, nuestra desobediencia contra Dios, y decimos: Dios me entiende. Entonces Dios es el responsable. Ahora, en la historia, es bueno que usted y yo nos ubiquemos temprano en esta serie. En la historia, usted y yo somos Jonás. En la historia, usted y yo somos aquellos que abiertamente decidimos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Piense cuáles cosas Dios le está llamando a usted y usted sabe que Dios lo está llamando a usted a hacer y usted no lo hace. No piense en grandes cosas. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y esta es la voluntad de Dios, que usted ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y esta es la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que te apartes de fornicación. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio. Piense las veces que usted sabe que Dios le está diciendo: no es por ahí, pero usted dice: sí, Dios, es más, déjame orar. O las veces que usted toma la decisión de abiertamente rebelarse contra Dios y luego decirle: Señor, yo te pido que tú me bendigas. Pero ¿cómo así? Entonces tú eres el Señor y Dios es el siervo, o Dios es el Señor y tú eres el siervo. ¿Cómo funciona la cosa? Las veces que usted y yo abiertamente hemos decidido pecar sabiendo que estamos pecando. Bueno, usted y yo somos Jonás. No se vaya lejos. No se ponga por encima de Jonás. No diga: yo no pecaría como Jonás, porque probablemente diariamente estamos pecando como Jonás. Las veces que rechazamos ser obedientes e irnos en nuestros propios planes. Algo tan simple, hermanos, como compartir el evangelio al perdido. Todo cristiano sabe que el llamado de todo cristiano es proclamar la buena noticia al que está perdido. Pero no lo hacemos. Porque decimos: es que me va a rechazar. Entonces el tema eres tú, eres el centro. No es que va a decir que yo soy un religioso. Porque a ti te preocupa lo que él opine más que lo que Dios opine. No, porque me da miedo, tengo temor. Es decir, tú le tienes más temor al hombre que a Dios. Somos Jonás. Vivir conforme al diseño de Dios para nuestras vidas. Queremos un poquito del mundo, un poquito de Hollywood, un poquito de aquí, un poquito de allá. Vivir para la gloria de Dios.
Bueno, Señor, mira, aquí los domingos yo vivo para la gloria de Dios, pero lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, viernes, eso es para la gloria mía, así que denme en gloria. Y somos medio hipócritas, porque le decimos a la gente, no, pero sí. El plan de Dios es el mismo, su voluntad es clara, sus propósitos también, hermanos. La primera reflexión es: no seamos como Jonás. Rindámonos a la soberanía de Dios de salvar al peor de los pecadores y a las naciones más malvadas. Segundo, ¿qué nos dice el texto de este Dios que salva? No solamente que Él es soberano al salvar una nación malvada, Nínive, sino también que Él es misericordioso al salvar a los marineros idólatras. Mire el versículo 4 al 16. Vamos a desempacar esto. Navegue conmigo, así como el barco, pero sin turbulencias. Navegue conmigo. Mire cómo Dios manifiesta su misericordia para con los marineros. Yo no sé si usted nunca lo había pensado. A veces nada más pensamos en Jonás, en el pez, en Nínive, pero aquí estos actores también están siendo beneficiarios de la gracia y la salvación de Dios. Mire conmigo, lo primero es que Dios revela su señorío sobre los mares. Es una gracia. Versículo 4, pero el Señor, ¿quién? El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. ¿Quién lo desató? ¿Quién lo desató? Cada vez que usted vea un huracán, un terremoto, un tsunami, y usted vea la grandeza de todos esos desastres, eso no sucede por casualidad. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Yo no sé si usted puede ver, pero es evidente que el texto quiere apuntarnos a algo acerca de Dios, y es que Dios es el Señor de su creación. Él es soberano. Así que cuando usted tiene planes para llover, para una actividad, y ve que llueve, hermano, fue Dios que dio la lluvia. Cuando usted tenía planes para viajar y le cancelaron el vuelo y perdió, no pelee con el agente del counter, hermano. Dios, tú no sabes si te está salvando. Dios revela su señorío sobre los mares. ¿No le recuerda esto cuando Jesús estaba y vino la tormenta en el mar de Galilea? Y Jesús se para, está durmiendo, y los discípulos temerosos lo quieren despertar. Le dice: maestro, tú no estás viendo que vamos a perecer. Jesús le dice: ay. Y se para y detiene. Y ellos se sorprenden y dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, es el Dios soberano sobre su creación. Y esto es una gracia de Dios que se manifiesta para con los marineros que están viendo una tormenta probablemente como ellos no habían visto. Lo segundo es que Dios no solamente revela su señorío sobre los mares, Dios revela su grandeza sobre los dioses falsos. Y esta parte me encanta. Lea conmigo el versículo 5. Vamos a desempacar esto juntos. Mastiquemos esto juntos. Versículo 5. Los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Subraya ahí, tuvieron miedo. Usted ve cómo esa tormenta produjo en ellos una reacción. Tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Dioses de palo, dioses de yeso, dioses de madera, dioses de metal, dioses que no creados por el hombre, que no iban a resolver nada. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. En otras palabras, ellos le están orando a sus dioses falsos y también están tratando de ayudar a sus dioses falsos, sacando la carga para aligerar la carga. Ustedes no nos escuchan, pero nosotros vamos a arrojar la carga. Y oraban a sus dioses falsos, pero también hacían lo que creían. Pero Jonás, observe esto, había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¿Usted sabe por qué hay que hacer un paréntesis aquí? Porque yo quiero que usted y yo observemos el peligro del pecado. El pecado es tan peligroso. ¿Y por qué el creyente no debe de jugar con el pecado? Que es capaz de adormecer tu capacidad de ver las consecuencias de tu pecado. Tú eres capaz, y yo soy capaz, y todo ser humano es capaz de pecar al punto de que nos podamos ir a dormir tranquilos.
no teniendo en cuenta la consecuencia que el pecado está trayendo. Dice que dormía profundamente. Bexy anoche estaba leyendo el capítulo 1 conmigo y me decía, tú eres como Jonás. Y yo, ¿cómo así? Bueno, porque tú duermes profundamente. Digo, sí, pero yo duermo profundamente, pero no como Jonás. Yo duermo profundamente porque duermo profundamente, pero no porque peco y me acuesto con mi pecado, no. El capitán se le acercó, versículo 6, y le dijo, porque esto es inaceptable, esto es inaceptable. Imagínense que él está ahí abajo y el barco se está sonando, que se está quebrando. Y estos hombres clamando a sus dioses falsos y tirando carga hacia el mar. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Cómo tú puedes dormir si estamos a punto de perecer? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. ¿Cuál es la segunda manifestación de la gracia de Dios sobre los marineros? Déjeme decirle, Dios está revelando su grandeza sobre estos dioses falsos. Ellos se han dado cuenta que sus dioses no resuelven el problema, como no lo resuelve la Virgen de Guadalupe que usted lleva en el bolsillo, como no lo resuelve la cruz que usted pone en la puerta o lleva colgada en el carro, como no resuelve ningún santo que usted tenga a quien usted le adore, que fue creado con manos de hombre, como no lo resuelve ningún amuleto de la suerte. Así mismo estaban estos. No lo resolvieron, no resolvían el problema. Y Dios está mostrando una vez más su grandeza sobre estos falsitos dioses o diosesitos falsos. Y estos marineros experimentados tienen temor por sus vidas. Ellos sabían que algo sobrenatural estaba sucediendo. Ellos no podían controlar el barco, no podían controlar los mares. Y lo único que podían hacer es buscar ayuda divina. Y sus dioses no fueron la respuesta. Un pagano, un capitán pagano, le dice, Jonás, ora a tu Dios, a ver si este Dios que tú crees nos salva de esta. Mire la tercera manifestación de la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con los marineros. No solamente que Él le muestra que es Señor sobre los mares, que es grande sobre los dioses falsos, sino que Dios revela la causa de la tormenta. Como todo pecado no queda cubierto, el de Jonás tampoco. Versículo 7. Cada uno dijo a su compañero, vengan y echemos suerte para saber por causa de quién se nos ha venido esta calamidad. Imaginémonos en el mundo moderno echar suerte es tirar dados. No sabemos cómo lo hacían, quizás era piedritas de colores cuando yo estaba joven había un juego muy no tan sano que era la botellita que usted le daba y donde la botellita quedaba el reloj. Dependiendo el juego, eso le tocaba a él. Dejémoslo ahí. No sea que eso le genere creatividad a las generaciones emergentes. Pero ellos están echando suerte, hermanos. Pero Dios es quien está controlando aún la suerte. Dios es soberano aún sobre la suerte. Escuche. Yo espero que dentro de nosotros no haya hermanos que jueguen la loto. Pero si usted ha tenido años jugando la loto, la lotería, esperando sacarse, usted no se ha sacado porque Dios es soberano y no quiere que usted se saque. Así que no pierda un centavo más guayando de que fracatanes, no sé cómo le llaman aquí, bingo. Usted está perdiendo su dinero. Pero me encanta ver que, imaginemos lo que está pasando. Esta gente desesperada, Dios le hizo hacia el mar, tremenda tormenta. Ese barco está ahí, crack, crack, rompiéndose. Ellos están desesperados, Jonás durmiendo. Y dice, no, vamos a echar suerte. Y Dios, ¿cuál es la suerte? Vamos a ver, ¿a quién es que le vas a...? Claro, al responsable de esto. Jonás es el responsable. Así que Dios saca a la luz el responsable del pecado. Cuarto, como Dios manifiesta su misericordia sobre estos marineros también, es que Dios se revela como el creador de todo lo que existe. Y aquí en el versículo 8 al 9 nosotros vemos cómo Jonás por primera vez habla del Dios que él cree. Versículo 8, entonces le dijeron, decláranos ahora, porque echamos suerte, y eso era muy común en esa tradición, y saliste tú. Probablemente echaron varias veces, no sabemos, el texto no lo dice, pero
Me imagino que si lo echaron y salió Jonás, ellos aceptaron una primera vez, porque quizás Jonás rechazó y dijo, no, echen eso otra vez. O Jonás, otra vez, Jonás, tú eres el hombre. Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? Aquí le hacen como una entrevista. ¿Ok? Ni en migración te van a hacer tanta pregunta como esta. Ni un agente de migración. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? 4 preguntas. Versículo 9, y él responde, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Punto. Eso fue lo que dijo Jonás. Ahora tengo que abrir otro paréntesis. Así es como abrir el paréntesis del pecado y la capacidad que tiene de adormecer nuestro corazón. ¿No le llamaría la atención que alguien que está pecando deliberadamente venga donde usted a decirle que teme a Dios? Eso como que es una contradicción. Y ellos se dan cuenta de eso. ¿Cómo que tú temes a Dios si tú estás durmiendo? O sea, el Dios que tú crees, el Dios de los hebreos, que probablemente ellos sabían quién era el Dios de los hebreos a ese punto, creador del cielo, y Jonás dice que hizo el mar, y nosotros aquí estamos a punto de morir por causa de esta tormenta. En ese Dios que tú crees y tú estás durmiendo y tú dices que tú temes. Espérate, aquí hay un problema, Jonás. O tú no temes de verdad, o tu Dios no es verdadero. Pero lo que me encanta y quiero resaltar del versículo 9 es el hecho de que por primera vez lo que Jonás está diciendo es una declaración correcta de quién es Dios. Estas preguntas para tratar de discernir la razón de la tormenta con respecto de dónde él era, quién él era, de dónde venía. Sin embargo, las acciones de Jonás contradecían esto, hermanos. Y para cerrar el paréntesis, si hay algo que yo les animo a que el 2025 no sea, es una vida de hipocresía, hermanos. No sea hipócrita. No sea hipócrita. No viva diciendo que usted es cristiano y sus acciones negándolas. No diga que usted teme al Señor y sus acciones lo muestran como alguien que no le importa al Señor. Yo le he dicho en varios sermones que Mahatma Gandhi tuvo una experiencia con los cristianos en su época. Y él concluyó diciendo, los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. Muchas personas dicen tener fe en Dios, pero viven como si no la tuvieran. Un mal testimonio aparte de Jonás. Soy hebreo, temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Gobernante supremo. Pareciera como que Jonás quería hacer una distinción entre sus dioses falsos y su Dios. Pero Dios sigue revelándose. No solamente revela como el creador soberano sobre todas las cosas. Y escuche esto, no pierda de vista aquí. ¿Quiénes están siendo testigos de todo este testimonio? Los marineros. No lo saque de la ecuación. Porque lo que está sucediendo aquí se va a traducir en una misericordia extendida para estos marineros que también eran paganos. Así que lo otro que vemos que el texto revela de Dios es su misericordia, y su misericordia es el plan que Él tiene para salvar la vida de estos marineros. Idólatras. ¿Usted conoce gente idólatras? ¿Usted conoce gente que le ha dicho, como una vez me pasó a mí compartiendo el evangelio casa por casa, que voy de una persona y me dice, no. Le digo, yo vengo a predicar de Jesús. No, yo soy católico, apostólico y romano. Yo, pero es de Jesús que le voy a hablar. Porque no puede en ese momento ver muchas veces, y no lo digo de una manera con detrimento, porque todo el que está aquí, o muchas personas que están aquí, venimos de la iglesia católica. Mi mamá está aquí, me bautizaron a la iglesia católica. Mi mamá quería ser monja. Gracias al Señor, el Señor la sacó de esa, porque si no yo no existiera. Pero mire el plan de Dios para salvar a los marineros. Vaya conmigo en el versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? O sea, como que los hombres entraron en razón, y muchos de los estudiosos entienden que para estos marineros le hizo clic la declaración de Jonás, a pesar de su hipocresía.
porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Y ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Aquí está el plan. Pues el mar se embravecía más y más. Es como una película como de suspenso. Y Jonás durmiendo, me imagino Jonás acabado de levantarse, y ellos exigiéndole: levántate. Y Jonás: sí, yo soy hebreo, yo temo a Dios, creador de todo el mar. Él creó el mar. Pero ¿qué es lo que tú has hecho? El mar seguía embraveciéndose más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Señor, ustedes pueden ver la realidad de que Jonás sabía que por causa de su pecado otras personas iban a perecer. Ustedes ven la capacidad que tiene el pecado de endormecernos y que no nos hace pensar en las consecuencias del pecado. Jonás sabía que él era la razón. Jonás sabía que su pecado estaba poniendo en riesgo las vidas de otras personas. Y a veces, por eso es que el pecado encuentra la raíz en el egoísmo. Porque cuando pecamos, pecamos solos, pero no nos damos cuenta el impacto que puede tener en los demás. Cuando pecamos, creemos que solamente soy yo y mi pecado. No, tiene consecuencias, desde testimonio hasta implicaciones. Tiene consecuencias. Él lo sabía. Ellos dicen que estaban aterrorizados, dice ahora el autor del libro, en gran manera. Un pavor abrumador. Y es la segunda vez que ellos dicen que tienen temor. La primera vez fue en el versículo 5. Y tenían todo el derecho para tener miedo, hermano. Se le estaba cayendo encima el barco. Así que Jonás estaba listo para morir. Por primera vez Jonás reconoce que él es la causa del pecado. Él reconoce la consecuencia de su desobediencia. Él reconoce y admite la culpa y la solución debido a que Dios estaba detrás de Jonás. Pero no solamente detrás de Jonás, Dios también estaba detrás de los marineros. Lea el versículo 13, cómo Dios salva a los marineros. Y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Parece que estos marineros eran medio piadosos. Dijeron: ¿cómo que te vamos a tirar? Tú vas a morir. Y Jonás le dio la solución, pero ellos quizás compasivamente dijimos: no te vamos a tirar, y empezaron a remar. Pero ¿qué le mostró ese esfuerzo? Que era inútil. Ellos no podían salvarse por sí mismos. ¿Les suena eso familiar? ¿Les suena familiar el hecho de que usted y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos? Así que Dios humilla a estos marineros, como hace con todo aquel a quien Él salva. Usted lo va a ver, es un patrón. Todo el que Dios salva lo humilla. Por eso es que la arrogancia y la altivez es una contradicción. Cuando usted ve una persona altiva y orgullosa, tenga cuidado. Porque si es hijo de Dios, mire, Dios lo va a dejar caer de lo más alto. O si no, probablemente no sea hijo de Dios. Dios humilla a los marineros. Ellos insisten en salvarse a sí mismos. Ellos insisten en salvar a Jonás. Pero ese orgullo fue aplastado cuando el mar seguía embraveciéndose contra ellos. ¿Y qué hacen? Dios los salva, hermano. Se rinden finalmente. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor. ¿A quién están clamando ahora? ¿A sus dioses falsos? ¿A sus dioses de yeso, de palo, ahí figuritas que tenían los asirios? ¿O los de Jope, los marineros? Figuritas falsas. No. Invocaron al Señor y dijeron: te rogamos. Aquí está el clamor de todo pecador que ha reconocido su incapacidad de salvarse. Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho como has deseado. ¡Wow! Este es el Dios verdadero. Señor, tú has hecho lo que has querido. Has embravecido el mar. Estás aquí. Los dioses de nosotros nos responden. Nos dimos cuenta que son falsos. Por lo tanto, ahora sí te rogamos a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros. Clamaron por sus vidas, hermanos. ¿Y qué hicieron? Versículo 15. Obedecieron a Jonás.
Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. A mí me encanta porque el autor, el escritor no lo deja ahí. El mar cesó en su furia, lo cual pudiera decir, wow, ya estamos salvos. No. Toda salvación, escuche bien, toda salvación, como escuchamos en los 4 bautismos, toda salvación trae consigo frutos. Evidentemente, estos marineros respondieron. Versículo 16, léalo. Y aquellos hombres, tercera vez que aparece la palabra temer, pero escuche y observe, el objeto de su temor ahora no eran las circunstancias. El objeto de su temor ahora era el Señor. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Imagínense eso. Se calma la tormenta. Ellos se dieron cuenta de la grandeza de este Dios soberano que no los ha matado. Creyeron que era el Dios verdadero. Se manifestó su fe. Primero dice que temieron en gran manera, y segundo dice que ofrecieron sacrificio al Señor, y tercero dice que adoraron al Señor haciendo votos. Porque hay una respuesta. Usted escuchó el testimonio de Benito. Testimonio de Benito. Él dice: yo en el 2000 hice una oración y no sentí nada. Me bautizaron y no sentí nada, y vivía su vida como un impío. Porque una oración que usted haga un día no es la garantía de que usted es un salvo, que ha sido salvo, aunque la salvación requiere una oración. Tiene que traer como resultado una acción, como resultado de un cambio en tu naturaleza. Y esa repetición en el hebreo, la palabra que aparece en el versículo 16, que vemos y se repite, temieron al Señor en gran manera y ofrecieron al Señor en gran manera. Los estudiosos entienden que esa insistencia del autor revela que esta gente fue salva. Empezaron a creer en el Dios de los hebreos. De hecho, mire la progresión del temor. En el versículo 5, ¿qué dijo? Los marineros temían. En el versículo 10 dice, los hombres temían con gran temor. Y en el versículo 16, ahora su objeto de temor no eran las circunstancias, sino el Señor. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque muchas personas pueden venir al Señor por las circunstancias. ¿Usted no lo ha visto? Personas que están enfermos, le vino una enfermedad, o se ven en una situación económica, o se le murió un ser querido, o tienen una enfermedad terminal. Y mucha gente se acerca al Señor por las circunstancias. Dios lo sanó, Dios le proveyó, Dios le hizo un milagro, lo que sea, y no hay más de Dios en su vida. ¿Usted no lo ha visto? Bueno, ellos tenían temor a la muerte, pero no temor al Señor de la vida y la muerte. Y como resultado, cuando cambió las circunstancias, financieramente se mejoraron, la enfermedad desapareció, pasó el dolor, lo que sea, se dan cuenta que efectivamente no era temor al Señor, sino a su propia vida, perderla. Bueno, estos marineros aquí cambiaron el objeto de su temor, y dice que temieron en gran manera, ofrecieron sacrificio al Dios de Israel. Y como dije, esa doble aparición de la palabra Señor, Señor, enfatiza de que ahora ellos se estaban identificando con el Dios de Israel. Hicieron votos. Esa palabra hacer votos aparece 60 veces en el Antiguo Testamento. 60 veces. Y en la gran mayoría están relacionadas con una respuesta de obediencia o de adoración a Dios. Así que cuando dice que hicieron votos, usted no la puede sacar del uso que el Antiguo Testamento le da, donde está vinculada a obediencia o a adoración a Dios. Como el salmista en el Salmo 50, 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Hermanos, no pierda de vista en esta historia algo importante. Estos marineros son los primeros receptores de la gracia y la salvación del Señor. Usted lo ve, ellos de idólatras adorar a un solo Dios. Dios pudo haberlo dejado naufragar. Estos son unos idólatras, que mueran, pero Dios decide salvarlos, revelarse a ellos. Y estos son los primeros gentiles que vamos a encontrar en la historia que adoran al Señor. La gracia de Dios, la misericordia de Dios para estos marineros que merecían
muerte por ser idólatras y estar adorando a Dios, a dioses falsos. Ahora, ningún otro Dios podía salvarlo. Yo no sé si usted puede ver la relación de esa historia de los marineros con usted, conmigo. Nosotros también éramos idólatras. Éramos ciegos, no podíamos reconocer al Dios verdadero. Más aún, algunos de nosotros teníamos imágenes en la casa, cuadros de Jesús con el corazón de Jesús, o una imagen del niño Jesús adorando una imagen también. Dioses falsos hechos de barro, de madera, de metal, al igual que estos marineros. Ellos no podían salvarse ellos mismos, como nadie puede salvarse por sí mismo. Usted va a encontrar gente tratando de buscar una fórmula para autosalvarse. Y dice, si yo hago buenas obras, Dios, yo no le hago mal a nadie. Dios, mi Diosito me quiere porque yo no le hago nada mal a nadie. No, yo voy a la iglesia todos los domingos y diezmo y ofrendo. Así que yo estoy bien con Dios. Hermano, venir a la iglesia no es la garantía. Hacer buenas obras no es la garantía. Que tú te portes bien moralmente, eso te va a durar un día, mediodía, una mañana. Tampoco es la garantía. La única garantía de que usted y yo podamos ser salvos es si abrazamos al Salvador que dio su vida por nosotros. Así como la ira de Dios estaba sobre los marineros, estaba sobre nosotros. Pero un día Dios se reveló a nuestras vidas y nos mostró lo mismo que le mostró a los marineros, su incapacidad de ellos salvarse. Ellos vieron su insuficiencia y nosotros vimos nuestra insuficiencia, como escuchábamos en el testimonio. La idolatría, hermanos, éramos adoradores de nosotros mismos, éramos egocéntricos, éramos hedonistas, pensábamos en nuestros propios placeres, y Dios intervino y se reveló como el Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y la tierra, y el único capaz aún para salvar. Pero no se me vaya aún. Presta atención. Usted sabe que necesitaron los marineros que usted y yo también necesitamos. Ellos necesitaron un sustituto. Alguien que muriera por ellos, para ellos poder ser salvos. Usted lo ve en el texto. Ellos necesitaban poner su confianza en un profeta, como nosotros necesitamos poner nuestra confianza en nuestro Salvador. Hermanos, igualmente nosotros tenemos a uno que murió en nuestro lugar, y todo el que ponga su confianza en él, no como un profeta, sino como el único medio para salvarse, va a recibir la salvación, porque él la garantiza. A todo el que cree en él será salvo, hermanos. Todo el que cree en él será salvo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree eso? Y más aún, toda salvación va a traer frutos, como lo vemos y lo escuchamos en los testimonios. Todo el que es salvo da evidencia de que ha sido salvo. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros le cantamos, adoramos. Es la razón por la que nosotros nos reunimos. Él tuvo misericordia de estos idólatras, como ha tenido misericordia de nosotros. Probablemente en medio de nosotros hay idólatras o rebeldes desobedientes. Si algo que te puede quedar claro es que tú no te vas a poder salvar por ti mismo. La religión tampoco te va a salvar. Hacer buenas obras no te va a salvar. Solo Cristo salva. La salvación es del Señor. Y finalmente, el Dios que salva es soberano en salvar a Nínive, una nación malvada. Es misericordioso al salvar a los idólatras, estos marineros. Pero ese Dios que salva extiende gracia para salvar a rebeldes y desobedientes como Jonás. Versículo 17. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Recuerdan la canción con la que empecé el sermón? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, cuchuplum, y se lo tragó. ¿Por qué se lo tragó? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Déjeme decirle el problema de esa canción. Suena bonita. Pero Jonás, el pez, no lo tragó como un juicio de Dios.
Jonás, el pez lo tragó porque fue el medio de salvación para Jonás. No fue el juicio, fue la gracia. Jonás mismo esperaba morirse. Y Dios dijo, no, tú no te vas a morir, Jonás. Yo te voy a salvar. El pez es el medio que Dios usa para salvar a Jonás. El pez es la manifestación de la gracia de Dios sobre Jonás para salvarlo. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero ¿cómo es posible que un pez trague a un hombre y ese hombre permanezca en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Bueno, déjeme decirle 2 cosas. Una, hay evidencia de peces capaces de tener a un hombre en su vientre. Ahora, científicamente, para ser honestos y justos, durar 3 días y 3 noches dentro del vientre sin oxígeno, eso requiere algo más, un milagro. Y como decía un predicador en Santo Domingo en una conferencia, que ese es el mismo Dios soberano que movió el mar, es el mismo Dios soberano que expuso el pecado de Jonás, es el mismo Dios soberano que gobierna sobre su naturaleza. No fue Aquaman que le dio la orden al pez, fue Dios. Y Dios en su gracia proveyó el pez y todo lo necesario para que él tuviera 3 días y 3 noches. Y como dice ese predicador, si la Biblia dice que fue Jonás que se tragara el gran pez, también lo creemos. No es posible ver esta historia sin ver a un Dios soberano y grande. Y lo que sucedió con Jonás es un milagro. Y este milagro fue el milagro que Dios usó para salvar a Jonás y mantenerlo 3 días y 3 noches. Y por definición, los milagros es eso. El milagro es la definición de lo que está fuera del curso normal de la naturaleza. Por lo tanto, lea con detenimiento. Lea con detenimiento. Mire de quién es la obra. Y Dios, el Señor, dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Es un milagro de Dios para salvar a su siervo, su profeta Jonás. Este es el mismo Dios que desató la tormenta, como leímos en el versículo 1. Ese es el mismo Dios que es Señor sobre su creación. Ese es el mismo Dios que gobierna sobre los juegos de azar. Es el mismo Dios. Dios es la figura principal de esta historia. Y Dios proveyó el gran pez, porque Dios no solo controla el mar, no solo controla la suerte y los juegos de azar, sino todo lo que hay en su creación. Dios es el agente de gracia. Y ahí Jonás estuvo 3 días y 3 noches. ¿Cómo? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo creemos? Porque Jesús, alguien más grande que Jonás, afirmó que esa historia fue real. Mateo 12:38. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver señal de tu parte. Pero él les respondió: una generación perversa y adúltera. Parece mucho a los marineros y a Nínive. Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás, y aquí Jesús está citando históricamente, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive, y aquí está Jesús otra vez reforzando la historia, se levantarán con esta generación en juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Y le digo a los fariseos: y ustedes no. Hermanos, este Dios que salva es un Dios soberano. Este Dios que salva es un Dios de misericordia. Este Dios que salva es un Dios que extiende gracia y sigue extendiendo gracia a pecadores y desobedientes. Él sigue salvando idólatras, Él sigue salvando a rebeldes, Él sigue salvando a desobedientes, así como lo hizo con Jonás y los marineros. Ahora lo hace por medio de la obra de Cristo. Y escúchame bien. Este es el primer sermón del año que nos está apuntando a Dios para recordarnos de lo que Dios es capaz de hacer. Y probablemente tú estás aquí diciendo: pastor, es que yo he pecado de una manera que usted no sabe. Es que yo tengo una relación inapropiada que no sé cómo romper con ella.
Es que me gusta pecar, disfruto pecar. Bueno, yo entiendo que te guste pecar y entiendo que disfrutes pecar, y a ti te gusta pecar y disfrutas pecar y lo haces libremente porque haces lo que más deseas. Y si tú estás aquí hoy, necesitas venir delante del Señor y decirle: Señor, abre mis ojos para ver mi pecado y mi necesidad de un Salvador. Hermanos, el primer mensaje de este año es para recordarnos que Dios es capaz de salvar al peor de los pecadores. Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pero nosotros conocemos a uno que entró en lo profundo del sepulcro. Ambos fueron guardados durante 3 días. Ambos fueron resucitados por el Padre, y fue la obediencia de Jesús la que nos salvó de la ira de Dios. Fue ahora la obediencia de Jesús la que nos salvó de una eternidad sin Dios. Y si tú nos visitas, no pierdas la oportunidad de responder como los marineros. La única diferencia es que ahora tenemos a Jesús, quien vino a perdonar el más oscuro de tus pecados. Reconócele, arrepiéntete, ve tu incapacidad de salvarte a ti mismo. Dile al Señor que te saque de la oscuridad y que abra tu corazón y que abra tu oído, para que el 2025 sea un año que camines en la luz y no en las tinieblas. Si tú estás en Cristo, 2 cosas. ¿Cuántas razones tenemos para adorar a Dios? Dios soberano, misericordioso, nos ha extendido gracia, pero es un Dios que nos está llamando a todos los cristianos a proclamar el mensaje obedientemente. Que el 2025 sea un año donde nosotros salgamos a proclamar el mensaje y seamos obedientes al llamado de ir y dar las buenas nuevas al perdido.